saludo a todos, espero que estén muy bien, siguiendo las recomendaciones para esta cuarentena. Vamos a continuar revisando los temas del programa de Clínica de Diagnóstico 1 y el día de hoy vamos a revisar la evaluación integral del paciente de prostodoncia removible. El deber de nosotros como profesionales de la odontología en cuanto a la rehabilitación de un paciente es conseguir una buena base para alojar una prótesis siguiendo medidas preprotésicas. El objetivo no es sencillamente reemplazar los dientes que ya se perdieron, sino que esa prótesis que nosotros estamos elaborando debe ser aceptada por el paciente, y esto significa que la prótesis, que inicialmente es un cuerpo extraño para el paciente, debe de convertirse en parte del biotipo de la cavidad oral y responder a las demandas funcionales y estéticas de nuestro paciente. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de brindar o devolverle al paciente la calidad de vida y el autoestima que se pierden junto con los dientes. Lo que ustedes están observando en pantalla es una cascada de acontecimientos que se origina en la pérdida de un diente. Entonces, cuando se pierde un diente, existe una pérdida de la continuidad de la arcada, por lo tanto, ciertos dientes se quedan aislados, existe una pérdida de contacto interproximal, una sobreerupción de los dientes antagonistas que va a originar la pérdida de la estabilidad de los dientes aislados, va a provocar inclinaciones de esos dientes, por lo tanto trastornos de la oclusión que van a generar alteraciones de la relación intermaxilar y trastornos de la función. A todos los pacientes de nuestra consulta debemos realizarles una historia clínica completa, y como parte de esa historia clínica completa pues hay un apartado o un interrogatorio que debemos realizarle. Ese interrogatorio ya debe de estar establecido, ya lo hemos revisado en temas anteriores, pero a todas esas preguntas habría que indagar en el paciente de primera vez que llega con nosotros para la elaboración de alguna prótesis o prótesis removible. ¿Cuánto tiempo hace que el paciente no ha recibido tratamiento protésico? ¿Y en qué momento y por qué perdió sus dientes? El saber la causa de la pérdida de sus dientes es muy importante porque nos va a ayudar a nosotros, independientemente del plan de tratamiento protésico, a elaborar un plan de tratamiento a la par que sea preventivo de que pueda llegar a volver a perder más dientes. También podemos indagar por qué el paciente requiere un tratamiento protésico, es decir, cuál es la finalidad, el deseo y las expectativas de este paciente. Habrá otros pacientes que ya sean portadores de prótesis, en los cuales, aparte de las preguntas anteriores, también debemos de indagar qué tipo de prótesis porta este paciente. Si es una prótesis fija, si es una prótesis removible, cuánto tiempo hace que lleva esta prótesis, por qué quiere una nueva prótesis, si genera algún problema, etcétera, y cuáles son las expectativas o qué espera de la nueva prótesis. También, como parte de la elaboración de la historia clínica, se toma en cuenta la exploración extraoral, y también, independientemente de las técnicas que ya hemos revisado anteriormente, tenemos que revisar ciertos puntos específicos en los pacientes que requieren algún tipo de prótesis. Es por eso que durante la conversación con nuestro paciente, al momento de estar haciendo un interrogatorio, nosotros podemos observar y preguntarle al paciente si tiene algún determinado hábito, por ejemplo, morderse el labio, jugar con la lengua y la prótesis, o si el paciente contrae de forma nerviosa la musculatura. También hay que preguntarle al paciente si castañea la prótesis actual, y hay que observar nosotros qué porción de los dientes se le ve al paciente al hablar y al reír. También podemos observar si de la prótesis, de los pacientes que ya son portadores de prótesis, se observan algunas partes de esa prótesis, por ejemplo la base, los retenedores o algún margen de las coronas.
Explorar minuciosamente la cavidad oral y la orofaringe es uno de nuestros deberes como odontólogos, inclusive en el contexto del reconocimiento precoz de las lesiones malignas, ya que somos nosotros quienes reconocemos regularmente este tipo de lesiones en esta región del cuerpo. Es imprescindible realizar la exploración siguiendo una secuencia sistemática que ya hemos revisado anteriormente, de manera que se pueda valorar de forma rápida y fluida la situación actual de la cavidad oral. Esto sin descuidar ni olvidar ninguna parte. En la exploración de mucosas y lengua hay que indagar si existen algún tipo de alteraciones de la mucosa bucal, especialmente con la prótesis actual en los pacientes que ya son portadores de prótesis. Si esa prótesis genera alguna lesión, puede ser alguna afta por el rozamiento o el trauma de la prótesis, o si pudiera incluso llegar a generar algún tipo de reacción alérgica a los materiales de los cuales está elaborada esa prótesis, sobre todo los metales. Si existen inserciones altas de algún músculo o frenillo en la región yugal o frenillo lingual, o pliegues en la mucosa que puedan interferir con la colocación de la prótesis. También debemos indagar acerca de las características anatómicas de los torus mandibulares palatinos, de la forma de la tuberosidad maxilar, de algunas zonas contiguas, por ejemplo el suelo de la boca, la zona sublingual, qué posición guarda el suelo de la boca, dónde se encuentra el límite entre la encía adherida y no adherida, y si el paciente pudiera presentar macroglosia, esto es por un edentulismo prolongado, y también debemos vigilar cuál es el grado de higiene del paciente, si existen depósitos de cálculo, y de ser necesario podríamos llenar algunos índices de sangrado o índice de placa para un mejor control o vigilancia de nuestro paciente. En cuanto a los dientes, debemos observar el estado que los dientes presentan, la disposición y la situación de los dientes remanentes. En esta característica en especial nos vamos a basar en algunas clasificaciones, la clasificación de Eichner, de Kennedy y de Korber, que nos van a ayudar a planificar nuestro tratamiento. También debemos de vigilar el estado periodontal, la relación que guardan la corona y la raíz, la forma de la raíz, el número de raíces, si alguno de los órganos dentarios presentara algún grado de inclinación, la superficie del periodonto con carga, si existe movilidad dentaria, el sonido de la percusión en un órgano dentario para conocer su fijación, si los órganos dentarios son vitales, y también hay que observar y clasificar la destrucción por caries que podrían llegar a presentar los órganos dentarios. Hablando de la disposición y la situación de los dientes remanentes, habíamos mencionado anteriormente que había ciertas clases o clasificaciones que nos iban a auxiliar en la elaboración o en la planificación de las prótesis para nuestros pacientes. La primera clasificación que vamos a revisar se llama la clasificación de Eichner, y esta clasificación nos dice que por cada hemiarcada hay una zona de apoyo premolar y otra zona de apoyo molar. Si nosotros observamos la figura que está en la diapositiva, las primeras dos líneas amarillas nos van a marcar la zona de apoyo premolar, sería la zona 1, y la segunda y la tercera línea nos van a demarcar o delimitar la zona de apoyo molar, que sería la zona de apoyo 2. La clasificación de Eichner nos va a dividir las zonas de apoyo en cada arcada y también nos va a auxiliar en que nosotros podamos decidir si podemos recolocar o recuperar la relación intermaxilar del paciente o si debemos de establecer una nueva relación intermaxilar. Ya hablando en particular, vamos a revisar cada uno de los grupos. En el grupo A1, esta sería la situación en que ambas arcadas estén totalmente dentadas y donde todos los dientes puedan ser pilares. En el grupo A2, ambas arcadas están dentadas,
Sin embargo, una de ellas tiene un espacio edéntulo entre dientes. En el grupo A3, ambas arcadas presentan espacios edéntulos, pero tienen contactos de apoyo en las 4 zonas. Nos referimos a las zonas premolares y molares. En el grupo B1 existe contacto con dientes antagonistas en 3 de las zonas de apoyo, y en el grupo B2 existe contacto con dientes antagonistas en 2 zonas de apoyo únicamente. Y si ustedes observan en la imagen, a partir de la zona o del grupo B3 se divide, y esto es porque Eichner nos hace la indicación que a partir del grupo B3 nosotros no podemos recuperar la relación intermaxilar, sino que debemos de establecer una nueva relación intermaxilar. Entonces, en el grupo B3 es en el caso donde hubiera contacto con dientes antagonistas únicamente en una zona de apoyo. En el grupo B4 es el caso donde existiera contacto con dientes antagonistas, pero fuera de las zonas de apoyo. En el grupo C1 existen dientes remanentes en ambas arcadas y no hay apoyo. En el grupo C2 existen dientes remanentes únicamente en una arcada, y en el grupo C3 el paciente presenta edentulismo total. La siguiente clasificación a revisar sería la clasificación de Kennedy. Esta clasificación de Kennedy es quizás la clasificación más utilizada al momento de realizar la revisión de una arcada para prótesis removible. Esta clasificación de Kennedy es útil para la planificación específica dentro de una arcada y va a comprender 4 clases. La clase 1 son zonas edéntulas bilaterales posteriores. La clase 2 se refiere a zonas edéntulas unilaterales posteriores. La clase 3, zonas edéntulas laterales intercalares. Y la clase 4, zonas edéntulas anteriores bilaterales. La siguiente clasificación, la clasificación de Kober, nos muestra o nos indica qué tipo de apoyo puede tener la prótesis que estamos elaborando de acuerdo a la situación que presente nuestro paciente. Recordando un poco, son 3 apoyos en los cuales nosotros nos podemos basar. Serían, por ejemplo, las prótesis dentosoportadas, las prótesis dentomucosoportadas y por último las prótesis mucosoportadas. Revisando cada uno de los grupos de esta clasificación de Kober, encontramos el grupo A, en donde tenemos una edentación intercalar, es decir, espacios edéntulos entre órganos dentarios, y nos dice que aquí podríamos tener un tipo de apoyo de una prótesis dentosoportada. En el grupo B, en donde tenemos una arcada de longitud reducida con dientes estables, en donde únicamente podemos tener el apoyo dentosoportado en una zona o de un lado. Nos puede indicar que el tipo de apoyo para nuestra prótesis puede ser dentomucosoportado. En el grupo C, donde tenemos pocos dientes y superficies dentosoportadas anchas y poca estabilidad, nos indica que el tipo de apoyo también debería ser dentomucosoportado. En el grupo D, en donde tenemos pocos dientes y superficies dentosoportadas estrecha, el tipo de apoyo debería de ser dentomucosoportada. Y en el grupo E, en donde tenemos únicamente dientes aislados, tenemos la opción de una prótesis dentomucosoportada o que la prótesis sea únicamente mucosoportada. Otro aspecto importante a revisar en nuestros pacientes sería la oclusión y la relación intermaxilar que guardan las arcadas de nuestros pacientes. Lo podemos hacer de forma directa
o de una forma clínica en nuestros pacientes, pero también podemos tomar impresiones con alginato y realizar modelos provisionales, montarlos en un articulador semiajustable y de esta forma podemos determinar de una manera más exacta la relación intermaxilar. Como complemento a la exploración clínica, pues podemos auxiliar de una exploración radiográfica y de esta manera poder verificar si existe una reducción ósea, ya sea horizontal y vertical, si podemos determinar la existencia de una periodontitis marginal y apical, la presencia de restos radiculares o si hubiera dientes incluidos o impactados. También podemos analizar la extensión de los senos maxilares, así como el recorrido del conducto alveolar inferior. También podemos observar otros hallazgos dentro de la radiografía que pudieran ser quistes o algunas otras radiopacidades que conciernen a lesiones importantes que hay que tratar antes de la colocación de las prótesis. Otro aspecto muy importante, la exploración funcional, lo que nos va a ayudar a determinar si existiera alguna alteración en la función de nuestro paciente, y el protocolo que vamos a seguir es el protocolo de Crowe-Poulsen, en donde debemos de indagar si la apertura máxima bucal es menor de 40 milímetros, si al abrir la boca la mandíbula se desplaza respecto a la línea media, si existe una distancia entre la posición de reposo y la posición de máxima intercuspidación que sea mayor de 4 milímetros, si existe dolor al palpar los músculos masticatorios, si se escuchan ruidos articulares en una o en ambas articulaciones y si existe alguna diferencia entre la posición de contacto máximo y la de intercuspidación habitual. También podemos determinar la distancia o la trayectoria desde la posición de intercuspidación máxima a la relación céntrica. Podemos determinar si es mayor a 1 milímetro y también podemos verificar si es asimétrica la trayectoria desde relación céntrica a la posición de intercuspidación máxima. Si fuera una o más respuestas afirmativas, podría existir el riesgo de una alteración funcional. Si nosotros mediante el protocolo de Crowe-Poulsen determinamos que puede existir una alteración funcional, esta deberá resolverse mediante el tratamiento protésico que nosotros estamos proponiéndole a nuestro paciente. Es por eso la importancia de la exploración funcional. Anteriormente mencionamos la importancia de revisar la oclusión y la relación intermaxilar, y para esto sugerimos la toma de impresiones y la elaboración de modelos provisionales. Y en este aspecto la toma de impresiones es un tema importante. No debemos menospreciar la importancia de las impresiones porque por un lado nos permite descubrir cómo se comporta el paciente durante la toma de impresiones, si presenta náuseas o si presenta algún tipo de rechazo. Y por el otro lado es imprescindible obtener impresiones óptimas para que los modelos de estudio sean exactos, ya que estos modelos son la base de la planificación posterior de nuestro tratamiento. Vamos a realizar impresiones de los maxilares sin y con reemplazo protésico. Es decir, también vamos a tomar impresión de las prótesis actuales del paciente en cavidad oral. Para este tipo de impresiones se recomiendan cucharillas metálicas rígidas sin perforaciones. Las cucharillas de plástico y perforadas no se recomiendan porque dan como resultado impresiones imprecisas. Y en las cucharillas que son perforadas, el material se escurre por los orificios y da como resultado una impresión que no tiene el mismo grosor.
Es por eso que vamos a preferir cucharillas Rimlock o alguna cucharilla similar. También es importante aclarar que debemos de utilizar algún adhesivo para el material de impresión. En este caso vamos a estar tomando impresiones con alginato, entonces el adhesivo debe ser específico para alginato. Y para que nosotros podamos obtener una capa de material uniforme de nuestra impresión, podríamos utilizar topes que pueden ser prefabricados o que nosotros podemos fabricar. Esta es una muestra de las cucharillas Rimlock y como ustedes pueden observar son cucharillas metálicas, no están perforadas, y de los topes de los que estamos hablando podemos obtener topes prefabricados, que son los de la imagen de la izquierda, los que estoy señalando, y los cuales nos van a ayudar para obtener una impresión uniforme, o nosotros podemos hacer esos topes de manera manual con modelina, como se está mostrando en la imagen, en las zonas que estoy señalando. Habrá ocasiones en las que nosotros no podamos utilizar cucharillas de serie y tendremos que alterar esa cucharilla o individualizar la cucharilla, por ejemplo en casos donde existen amplias zonas edéntulas o el paciente presenta un paladar alto, una lengua grande, o si el suelo de la boca se coloca sobre la zona mandibular edéntula. En este caso nosotros podemos utilizar cualquier material termoplástico, que puede ser Godivas o modelina dental o cera, como ustedes le quieran llamar, y de esta manera podemos caracterizar esa cucharilla específicamente para nuestro paciente. Este sería un ejemplo en donde utilizaron modelina o agregaron modelina en las zonas posteriores, probablemente edéntulas, para obtener una impresión, una mejor impresión. El material que vamos a utilizar para nuestras impresiones va a ser el alginato. Lo vamos a utilizar tanto para zonas dentadas como para zonas desdentadas. Y como ustedes pueden observar en la imagen, que era la cucharilla anterior, en las zonas donde se agregó la modelina, efectivamente son zonas edéntulas, sobre todo la del lado derecho, y esto va a provocar que la impresión tenga una mejor fidelidad, es decir, que el grosor del material no sea exagerado y por lo tanto se distorsione más fácilmente. En el laboratorio vamos a vaciar los modelos con yeso clase 4 o yeso superpiedra. En este caso el yeso piedra normal no nos es útil porque se abrasiona con una rapidez excesiva, especialmente si estamos trabajando sobre estos modelos. En dado caso que necesitamos colocarle zócalos a nuestras impresiones, estas se van a colocar en una segunda intención. Y también es importante que nosotros podamos vaciar los modelos con yeso clase 4 2 veces para obtener unos modelos de estudio que van a permanecer intactos y también podamos obtener unos modelos de trabajo provisionales en donde nosotros podemos confeccionar, por ejemplo, provisionales o podemos elaborar cubetas individuales, cucharillas individuales y además podamos realizar preparaciones de prueba. Dependiendo de la magnitud de la reconstrucción oclusal que vamos a realizar, por ejemplo la reparación del sector de apoyo posterior o las zonas edéntulas posteriores, es muy importante que nosotros montemos nuestros modelos en un articulador en una posición cerca a la relación céntrica. En el caso de que la posición intercuspidea habitual sea estable y tenga un apoyo suficiente, no es necesario realizar ninguna impresión de mordida. Sin embargo, si nosotros tenemos la necesidad de determinar la posición intercuspidea habitual, podemos tomar un registro de mordida provisional.
y esta sería la única situación en la que se permite tomar un registro intermaxilar que sea un registro de mordida de aplastamiento, que es como el que están observando en su imagen. Este tipo de registro se toma con una cucharilla de impresión de boca cerrada y se rellena con la masilla de algún tipo de silicona. Si existieran indicios de alguna alteración de la función que ustedes hayan determinado por el método de Kroll-Posen, además de este registro, tendríamos que tomar un registro para complementar la base diagnóstica que sea un registro en relación céntrica. Lo que ustedes están observando en pantalla es un ejemplo de la importancia de la determinación de la relación intermaxilar provisional. En la imagen de la izquierda nosotros aparentemente no observamos ningún tipo de alteración. Sin embargo, gracias a que los modelos están montados, en la imagen de la derecha podemos observar desde la vista palatina que la zona premolar y molar no tienen o no presentan algún contacto. En la primera visita se inicia la optimización de la higiene oral del paciente. Nosotros debemos de encargarnos siempre del estado de higiene oral del paciente, darle explicaciones, motivarlo para aumentar su colaboración y de esta manera evitar el deterioro de los dientes remanentes. En la primera fase de planificación y una vez que nosotros obtuvimos nuestros modelos de estudio, hay que montarlos en el articulador semiajustable y debemos de analizar los siguientes puntos. La clase de angle que presenta nuestro paciente, si existe una pérdida de la dimensión vertical secundaria a la pérdida del sector de apoyo posterior, a una mordida cruzada o a otra causa, las relaciones oclusales, la alineación de las caras oclusales, la posición dental, si existe una alteración en el lecho de una futura prótesis, es decir, zonas de reabsorción, apófisis alveolares, tuberosidades o rebordes óseos, y debemos de realizar una medición y valoración diagnóstica del modelo de estudio. Es muy importante la comunicación que nosotros podamos obtener con nuestro paciente y en esta primera fase de planificación, debemos de elaborar un plan de tratamiento provisional, que sea un plan de tratamiento óptimo. Sin embargo, también debemos de tener alternativas de tratamiento, teniendo en cuenta los deseos del paciente, sus expectativas, los costos, etc. Y a partir de estos datos, volvemos a replantar la situación con nuestro paciente. En caso de grandes intervenciones reparadoras, por ejemplo, alguna cirugía, colocación de implantes, hay que advertir al paciente que el tratamiento puede ser largo, inclusive algunos años. Es por eso que siempre debemos de evitar los compromisos que requieran un tratamiento demasiado rápido. Hay que estructurar el tratamiento preprotésico de manera que en primer lugar se puedan aplicar las medidas de carácter agudo, por ejemplo el tratamiento del dolor, algunas caries profundas, y en una segunda intención las intervenciones que requieran de una mayor cantidad de tiempo o de un tiempo muy largo, por ejemplo cirugías, tratamiento periodontal, terapia funcional, tratamiento de ortodoncia, etcétera. Y junto con este tipo de tratamientos podemos también revisar la estética gingival, en dado caso que el paciente requiera algún procedimiento de gingivoplastía, obturaciones temporales o definitivas, y en dado caso que un diente requiera endodoncia, poder valorar si el diente es útil como pilar, el pronóstico del tratamiento de endodoncia, si es prometedor o si existe algún motivo por el cual no puede ser realizada el tratamiento de endodoncia. En este caso optaremos por la extracción del órgano dentario. Para todos los pacientes el poder recuperar de una manera rápida la estética y la función es muy importante. Es por eso que se plantea la elaboración de prótesis inmediatas a procedimientos quirúrgicos. En estos procedimientos pues normalmente se hace un gran número de extracciones
y sobre todo si esta es en una zona anterior, pues el paciente requiere de estética y aparte de algo de función. Es por eso que podemos mandar elaborar prótesis inmediatas antes del acto quirúrgico, o inclusive podemos adaptar las prótesis de los pacientes que ya son portadores para que cumplan esta función. Las prótesis intermedias, a diferencia de las prótesis inmediatas, se emplean en fases protésicas más largas o también cuando no existen prótesis antiguas que puedan continuar utilizándose en lo que se elaboran las prótesis definitivas. Estas prótesis deben de cumplir con las siguientes funciones: deben de restituir la función y la restitución de la relación intermaxilar, tanto vertical como horizontal. Deben de estabilizar los dientes dentro de la arcada, es decir, evitar migraciones, y deben de restituir la estética, en especial en zonas anteriores. En cuanto a las prótesis intermedias, tenemos dos opciones. Estas van a variar de acuerdo a los objetivos que queramos lograr. La primera opción sería la sustitución dentaria con retenedores forjados y la segunda opción sería prótesis con plano de mordida. En la primera opción de las prótesis intermedias, en la sustitución dentaria con retenedores forjados, las indicaciones son las siguientes: pequeñas áreas sedéntulas con zonas de apoyo bien conservadas, y en los casos en los que no sea necesario aumentar la dimensión vertical, y sobre todo en tratamientos de la arcada superior. En este tipo de prótesis se emplean retenedores apoyados para evitar la lesión de dientes pilares y tienen un tiempo de uso mayor a 6 meses. Este sería un ejemplo de una prótesis con sustitución dentaria con retenedores forjados, y como ustedes pueden observar, el tipo de retenedor son este tipo de ganchitos, son espacios sedéntulos cortos, tienen un buen apoyo y es una prótesis superior. Como la segunda opción de prótesis intermedias tenemos las prótesis con plano de mordida. Este tipo de prótesis las vamos a utilizar cuando requerimos de la elevación de la dimensión vertical, cuando tenemos zonas sedéntulas extensas, cuando queremos corregir la zona oclusal, cuando necesitamos buena estabilización de los dientes y cuando requerimos de mayor exactitud de ajuste que la que obtenemos con los retenedores forjados. Este es el ejemplo de una prótesis intermedia con plano de mordida inferior. Como podemos observar, no tenemos los ganchos forjados, más bien tenemos una especie de firulización que le va a dar la estabilidad que requiere la prótesis, nos va a ayudar a aumentar la dimensión vertical y a corregir las caras oclusales. Esas prótesis con plano de mordida se van a colocar en la arcada de mayor destrucción. Sin embargo, es una mayor ventaja poder colocarlas en la arcada inferior, debido a que no limitan la fonación y no se desalojan fácilmente. Una vez finalizadas todas las medidas preprotésicas, debemos de tomar nuevas impresiones con alginato para obtener modelos actuales, y debemos de valorar el éxito de las medidas aplicadas hasta este momento y la nueva situación resultante. En este punto deberá de realizarse también una nueva inspección profiláctica que esté orientada a los problemas específicos que aún persistan.